Hola, estamos para compartir. Sil Y Romero, Pato Brusa. hoy estamos con Daniela Castro. Daniela, acá vamos a ver, porque tiene una presentación, es healer, sanadora. Tiene este grupo maravilloso en sus redes, Sí. hace sanación. Daniela es una mujer que después de atreverse a ver muchas de sus sombras, descubrió el regalo que viene desde esa mirada profunda. Su perspectiva se basa en entender que todo es energía, con distintas frecuencias, y así ella enfrenta al mundo. Utiliza la sanación reconectiva y la limpieza de aura para servir a los demás, porque su misión es ayudar a personas a recordar la luz que realmente somos y cómo podemos amar incondicionalmente todos los aspectos que nos conforman para regresar a esa luz. También buceó en esta integración de la dualidad para regresar a la divinidad de la unidad y así ascender a la octava de frecuencia que sigue. Gracias, Daniela, por estar con nosotros. Es un gusto, un placer, y teníamos muchas ganas. Bienvenida, Gracias, Dani. chicas. Feliz yo de estar aquí acompañándolas y a su audiencia compartir un ratito con ustedes. Dani, hablas de las sombras y de integrar las sombras, de verlas, de enfrentarlas. ¿Por qué es tan importante esto de ponernos frente a frente con lo oscuro nuestro? Sí, a ver, todo parte de una visión de vida multidimensional y la multidimensionalidad o el aspecto multidimensionalidad de nuestro ser viene dado porque obviamente somos energía. Y yo tengo un entendimiento de cómo esa energía básicamente ha salido de la fuente. Para mí Dios es esa fuente absoluta de energía consciente, si es que la podemos describir. En el momento que la describes ya la limitas, porque es sencillamente lo que es. Y de eso se conforma absolutamente todo. El proceso de que esa divinidad tuvo para poder experimentarse a sí misma como todo lo que puede ser, fue individualizarse en un sistema bien complejo para ir bajando su frecuencia en unidades conscientes que finalmente somos cada uno de nosotros en esta tercera dimensión que es la fuente más alejada, o sea, la dimensión, perdón, más alejada de la fuente. Y en esa separación de la fuente y en esta dimensión de tercera frecuencia, lo que sucede es que se crea el campo contextual de separación, se crea la ilusión de la separación, ¿ya? Se crea la ilusión del contraste y por ende la ilusión del tiempo. Como hay una separación, estoy separada de la fuente, estoy separada de cada uno de nosotros, nos individualizamos en este cuerpo físico, tenemos una mente egoica que su función es darte una identidad individual para que podamos experimentar todas esas experiencias que podemos tener y que esa divinidad sabe que puede ser, pero que las quiere experimentar. Ahora bien, entramos entonces en el campo de la dualidad, que es esta tercera dimensión. Y en la dualidad, pues, si hay luz, hay sombras, ¿no? Si hay bueno, hay malo. Si hay oscuro, hay luz. Entonces, lo que queremos ahorita nosotros en ese proceso que hicimos de involución hacia la tercera dimensión es ahora recordar para evolucionar hacia la fuente, volver hacia esa fuente primordial, ¿no? Para eso tenemos que salirnos de la dualidad, tenemos que salirnos de la separación. Hemos estado viviendo por iones de tiempo en una frecuencia muy densa, muy baja, que se expresa a través de emociones de rabia, de ira, de miedo, de culpa, de dolor, ¿ya? Porque nos anclamos en la conciencia en esta tercera dimensión gracias a esa ley de causa y efecto, donde empezamos a utilizar la energía divina que estábamos recibiendo de la fuente en alineación con el miedo. Y por ley karmática empezamos a generar situaciones dolorosas que hicieron que nos ancláramos en esta tercera dimensión. Para empezar el proceso de regreso a casa, tenemos que entonces integrar esos dolores, tenemos que integrar y sanar esos traumas, y lo hacemos a través del amor, para ir balanceando esas dos frecuencias que nuevamente vuelven a ser una y vuelven a expandirnos, abrirnos, encaminarnos hacia una frecuencia más elevada que eventualmente nos lleva nuevamente hacia la fuente. Espero haberme explicado y no haber dicho muchas cosas.
Nos gusta escucharte, Daniela, Sí. igualmente. Daniela, decís esto de integrar dolores para sanar, para elevar nuestra frecuencia, para ir hacia esa octava. ¿Cómo integramos esos dolores? Bueno, hemos estado muy acostumbrados a levantar la alfombra y meter las cosas que no queremos sentir debajo de esa alfombra, ¿no? Hemos metido esos miedos, esos traumas en partes muy profundas de nuestro ser. De hecho, la mente egoica tiene una manera incluso de protegernos cuando hemos vivido traumas, no solamente en esta vida, sino en vidas pasadas. Entendamos que nuestro cuerpo reencarna constantemente, pero lo que somos, el registro akáshico de todas las experiencias que hemos vivido, está en nuestro subconsciente. Y ahí en el subconsciente hay almacenada mucha frecuencia, perdón, mucha información de esos traumas y de esos situaciones dolorosas que hemos vivido. Entonces, el primer paso para empezar a sanarlos es abrir esa puerta, levantar esa alfombra y empezar a sentir lo que no nos hemos atrevido a sentir. Es voltear el foco y dejar de echarle la culpa de todo a los demás, dejar de proyectar, dejar de victimizarnos ante todo y empezar a entender que somos nosotros quienes estamos vibrando una información que está dentro de nosotros. Entonces, si yo volteo el foco y digo, ok, esta persona que me está detonando, esta situación dolorosa que estoy viviendo, la estoy creando desde esa vibración que tengo dentro de mí, ok, vamos a indagar un poco en eso. ¿Qué situaciones dolorosas he vivido? ¿Por qué pienso de la manera que pienso? Me empiezo a cuestionar por qué tengo estos hábitos, por qué tengo estas creencias que de repente a veces me separan de los demás, que a veces me hacen vivir situaciones que no quiero vivir realmente. Y es conectar con la vulnerabilidad y desde la vulnerabilidad para nuevamente empezar a sentir ese proceso que es bien difícil y que mucha gente, por eso le huimos, ¿no? Y en este momento lo que tenemos es que sentarnos con esa emoción. Tenemos que sentirla, tenemos que sentir ese dolor, tenemos que sentir ese abandono quizás, ese rechazo que sentimos cuando éramos pequeños, o por esa pareja que nos pusimos la coraza y dijimos, eso no me importa, estuvo bien y ya está, move on. No, tenemos que empezar a sentirnos con esas emociones, porque en el momento que le das su espacio a la emoción se siente vista y la transmutas. Es como un niñito chiquito al que le das tu atención y eventualmente dice, bueno, ok, la verdad es que no era tan importante porque lo estás viendo desde la perspectiva ya adulta, ¿no? Entonces, así empezamos a pelar la cebolla de todos esos traumas, esos velos de percepción que vienen de esas sombras, ¿no? Hablas de esto de ser visto y me recuerda a lo que es la constelación, ¿no? El que pide ser visto. Y en las creencias limitantes muchas veces está esto de la carencia que nos limita no solo en lo material, sino en lo afectivo, en los vínculos, en expandirnos. ¿Qué pasa que le huimos a eso de mirar la carencia, esa creencia? Bueno, yo he descubierto, sobre todo últimamente, estos últimos años, porque he trabajado mucho en eso, el tema de la carencia y el no merecimiento es una herida que tenemos, una información que tenemos, yo creo, colectivamente muy fuerte, muy arraigada. Y eso se genera, creo, esencialmente de la percepción de separación que tenemos con la fuente cuando nos creemos separados de la fuente, que soy un individuo, que soy un ser humano y tengo que merecer el amor de Dios, tengo que merecer el amor de eso que es más grande que yo. Entonces, de ahí, y creo que las religiones han jugado su parte importante para la conexión espiritual en esos momentos en que estuvimos desconectados y alejados de la fuente. Pero en este momento tenemos que expandir ese conocimiento o esa percepción que tenemos a nivel religioso, porque la religión nos dijo mucho que teníamos que ser merecedores de ese amor, tenemos que ser merecedores del amor de Padre, del amor de Dios, ¿no? Y que no somos suficientes, que nacimos en pecado original, que nacimos con culpa. Entonces, todas esas son programaciones que ahorita nos limitan y no nos dejan entender e integrar yo creo, verdad, que es que Dios está y ha estado siempre dentro de nosotros. Entonces, ¿qué pasa con la carencia?
que cuando tú te aceptas como una individualización de la fuente, cuando tú te aceptas como una individualización de Dios, todo lo que Dios es, tú eres, y todo lo que Dios puede, tú puedes. Entonces entender que la manera en que tú puedes co-crear y manifestar con eso que eres, con esa energía vital que eres, que te componen todas a nivel subatómico, es a través del libre albedrío y elegir tus pensamientos y tus emociones. Entonces, sentirte en carencia está muy conectado y va de la mano de sentirte en la separación y de que no puedes y de que eres víctima o todo lo que está externo a ti te influencia. Entonces tienes que ganártelo. Pero si sabes que todo parte de ti, si sabes que tú estás co-creando las experiencias a través de tus pensamientos y emociones y lo que quieres experimentar es abundancia o es conexión, tienes que empezar a cambiar esos pensamientos sabiendo de que lo que tú estás emanando es lo que vas eventualmente a ir a magnetizar, porque eres un campo electromagnético, digamos, que emana información. Si emanas información de conexión, de amor incondicional hacia ti mismo, de respeto hacia ti mismo, de abundancia hacia ti mismo, y empiezas a verte como la fuente de todo, entonces eventualmente la realidad del campo cuántum empieza a responder a eso, ¿no? Y te trae experiencias, lugares y personas que corroboren esa creencia. Daniela, en el 2020 el planeta comenzó a vibrar de otro modo, empezamos a ver muchos y un gran cambio se empezó a suceder. Eh, ¿Cómo ves ese proceso y en tu mirada hacia dónde estamos yendo? 2023, ya internalizamos algunas cosas, entendimos otras, vimos la Matrix, nos pudimos desprogramar o ver la programación. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Cuál es tu mirada de todo esto tan grande, ¿no? De este despertar de despertares. Sí, la década del 2020 al 2030 es una década en donde la humanidad va a cambiar la historia de la humanidad, valga la redundancia, vamos a cambiar la historia. Estamos co-creando y manifestando la era dorada de la humanidad. Eso se logró gracias al trabajo previo que se hicieron muchas personas de activación de la red planetaria, de anclar códigos de luz y de desprogramar muchas cosas también aquí en el planeta. En el 2012 entramos en ese punto de no retorno hacia la línea de tiempo de la ascensión y ya en el 2020 y 2024 lo que nos queda es a nosotros quienes estamos encarnados acá, que somos los conductos de esa energía que está entrando a través desde el sol central de la galaxia, anclarla en el planeta porque somos parte del planeta. De hecho, compartimos un chakra multidimensional con el centro del planeta y lo que nos pasa a nosotros le pasa al planeta y lo que le pasa al planeta nos pasa a nosotros. Y este proceso de ascensión, es decir, de expansión de conciencia a la siguiente octava de frecuencia, es un proceso que lo pidió el planeta, Gaia. Gaia dijo en un momento determinado, ya es momento de pasar de mi experiencia de tercera dimensión a mi experiencia de quinta dimensión. Y como nosotros estamos conectados a ella, somos quienes podemos entonces recibir la ayuda que estamos recibiendo de todas partes de la galaxia y del cosmos para que esa nueva energía entonces eleve la frecuencia del planeta y podamos co-crear una civilización de quinta dimensión, en donde no existen las guerras, no existe la enfermedad, no existen la duda, no existe la escasez, no existe nada de baja frecuencia, que es lo que nos ha generado, digamos, que seamos más materia que energía. Estamos utilizando nuestro cuerpo y utilizando la realidad para entrar en y ser, conformar en una nueva tierra de quinta dimensión, una humanidad y una civilización evolucionada de quinta dimensión. Y eso es lo que en esta década se está purgando muchísimo de lo que ya necesitamos dejar ir para finalmente habitar en una frecuencia más elevada, porque en una frecuencia más elevada, cuando tú te sintonizas en esa estación de radio, no puedes traer tus miedos, no puedes traer todo lo que viene de baja frecuencia, tienes que dejarlo atrás, tienes que pelar la piel, tienes que liberar la costra que has creado frente a ese núcleo de pureza que eres. Y eso es lo que está ocurriendo en esta década. Daniela, está este eclipse del 20 que se habla mucho del desapego. ¿De qué nos vamos a desapegar? Hablando de esto que estás contando.
Sí, cada vez que vienen unos eclipses y hay mucha gente que dirá, Dios mío, pero ¿hasta cuándo? Si no es un eclipse, es una llamarada solar, y si no es esto, y si es lo otro, y siempre es lo mismo, que tienes que dejar ir. Pero es que con los años se ha venido potenciando la frecuencia, ¿no? Entonces, em, los procesos son cada vez más intensos, pero también es mayor tu habilidad de pasar y atravesar y navegar a través de ellos, ¿no? Entonces, ahorita empiezan la temporada de eclipses. Los eclipses siempre ponen una energía disponible para justamente detonar transformación. Y ahorita tenemos alineaciones astrológicas que tenían años que no venían, ¿no? Y son muy fuertes porque nuevamente el cosmos está potenciando este proceso de ascensión. Nada es casualidad. Toda la realidad ahorita está enfocada en la ascensión. Este estuvo no enfocado en eso. Pero en esta temporada de eclipses, entonces, viene como una nueva etapa de desapego, como tú dices, porque tenemos que morir. O sea, la vieja manera de pensar, la vieja manera de ser, la vieja manera de actuar, tiene que morir, porque ahorita estamos entrando en un sistema operativo totalmente diferente, que es la quinta dimensión. La quinta dimensión está basada en el amor incondicional, en el aquí y en el ahora, en el no tiempo, diferente a el sistema operativo de la tercera y cuarta dimensión basado en la dualidad, en la separación, en el tiempo, en el espacio, ¿no? Entonces, es una manera completamente distinta de operar, que requiere que tú, en medio de ese caos que estos eclipses detonan, empieces a conectarte con la memoria de lo que eres a nivel de quinta dimensión y puedas entonces reaprender o recordar cómo enfrentar estos caos siendo el centro del huracán, sin dejar que la dualidad y la polaridad te lleve. Y eso es lo que esto está detonando. Todos estos procesos detonan que recuerdes cómo operar en quinta dimensión. Daniela, ¿vos cómo haces en lo cotidiano, en lo diario, en el día a día, para elevar tu frecuencia, para salir de esta percepción dual? ¿Cómo haces tu camino hacia estas dimensiones más altas? Bueno, muy buena pregunta y gracias por hacerla porque creo que es importante entender que nosotros no nos estamos saliendo de una caja para entrar en otra. No es que tienes que dejar ser lo que eres porque tienes que entonces ser de esta manera. Yo creo que la mejor manera es honrar tu autenticidad y ser todos los días auténtico. Honrar quién eres. Si un día te sientes mal, te sentiste mal. Si un día te sientes bien, expresas esa divinidad al máximo. Mucha autoobservación, creo que ese es el mayor trabajo que tenemos que tener todos los días. Autoobservarnos lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, lo que estamos actuando. Está viniendo desde el ego, desde una proyección, desde una herida, o está viniendo desde mi verdad y lo que quiero realmente expresar. Porque el fin último es expresar divinidad, es expresar lo que eres. Entonces, tiene que pasar por un proceso de observar que desde dónde estás operando, pero siempre honrar quién eres. Sea eso lo que sea, honrar que eres auténtico, honrar tu verdad y amarte incondicionalmente tú para poder amar incondicionalmente todo, ¿no? Me encantó esto de expresar Divinidad. divinidad, Ujú, el objetivo, vinimos a eso. sí. Es así, esencialmente ese es el deseo último de Dios, Mm. es expresar divinidad. Y todas sus partes tienen la posibilidad y la elección de hacerlo. Lo que pasa es que tenemos el libre albedrío y eso es sagrado y eso está perfecto. Y si escogemos lo contrario, está bien que tengas tu experiencia, pero vas a tener con todas sus consecuencias esa experiencia que está bien, no hay que juzgarse. Eventualmente eres luz, eres amor incondicional. Entonces, expresar divinidad es tu naturaleza y por eso cuando lo hacemos nos conectamos con la grandeza de lo que somos, ¿no? Entonces, si queremos volver a casa, el camino más conocido es expresar esa divinidad. Daniela, hablaste de que nos asistían, de que estamos asistidos para lograr esta ascensión. Mm. Eh, ¿Desde qué lugar y cómo? Desde muchas partes del cosmos y desde muchas dimensiones estamos recibiendo ayuda. Lo que pasa es que la única manera de que podamos recibir esa ayuda realmente
no es que alguien venga e intervenga, no es que esos seres de luz de otras dimensiones o de otros mundos, porque están muchas razas ayudando en este proceso, muchos ángeles, muchos reinos, pero no lo pueden hacer interviniendo, porque eso va en contra del libre albedrío y de la Prime Directive evolutiva de una civilización. Lo que pueden hacer es, y eso ocurrió en cierto momento del periodo de ascensión, que encarnaron muchas almas muy evolucionadas. Porque la única manera de ascender es que estemos conectados con el planeta, compartiendo ese chakra a través de encarnarnos en un cuerpo físico. Entonces, muchas almas encarnaron y elevaron con su frecuencia la frecuencia del planeta. Activaron la memoria de las personas, de los seres humanos que ya habitamos en este planeta, y eso también ayuda a que se active la red planetaria, a que se eleve la frecuencia. Y llegamos a un punto ahora en el que todas las almas que están encarnando ahorita son de una frecuencia muy elevada, porque el planeta finalmente puede sostener esas frecuencias. Entonces, cada vez más estamos como si una persona trasciende, digamos, en este momento y quiere volver a reencarnar porque trascendió en una frecuencia elevada, lo va a poder hacer porque vamos a hacer un planeta de quinta dimensión. Una persona que trasciende en una frecuencia muy densa todavía quizás va a seguir viviendo en su experiencia de tercera dimensión en otro planeta de tercera dimensión. Sin embargo, es importante que entiendan una cosa, y esto lo han dicho varias veces, que nosotros estamos escribiendo un libro cósmico de cómo, porque estamos haciendo un proceso de ascensión muy rápido, en muy corto tiempo, hacia una siguiente octava de frecuencia, hacia una no cuarta dimensión, sino quinta dimensión desde la tercera. Entonces, estamos escribiendo un libro de cómo podemos nosotros, y para que otras civilizaciones no caigan en el anclaje y el olvido de la tercera dimensión. Entonces, y lo estamos haciendo nosotros con cada acción que hacemos, con la ayuda de ese susurro que tenemos, esa información que ponen en el éter y que uno decide si tomarla del éter o no para expresarla en esta tercera dimensión. En el momento que la expresas, la anclas. Entonces, estamos como balanceando la luz finalmente para entonces poder hacer que el planeta ascienda a esa siguiente octava, ¿no? Pero estamos recibiendo ayuda de todas partes de la galaxia, de todas partes del cosmos, y es increíble porque cada quien se conecta con sus guías, ¿no? Cada quien recibe la ayuda de la manera adecuada dependiendo del guía que tenga. Daniela, todo esto que estás compartiendo acá y que lo agradecemos, es información que a vos te llega, que canalizás, que vas, que has ido integrando y entendiendo, porque vemos hablas con tanta certeza, con tanta solidez. ¿De dónde viene todo esto? ¿Cuál es tu guía? Creo que esa es la pregunta que más me hacen. Y creo que es una suma de todo. A ver, el proceso del despertar te va a llevar eventualmente a recordar, porque no estás aprendiendo absolutamente nada. Estás recordando tu historia, estás recordando quién eres. Los libros que lees, las situaciones que vives, las personas que conoces en tu realidad, te suman a esa memoria, a ese despertar de esa memoria. Siento yo que obviamente tuve muchos maestros y mis maestros no tienen por qué ser los maestros de otra persona, ¿no? Hay otras personas que tienen a otros maestros, por eso se necesita a todo el mundo, ¿ya? A mí me activaron muchas personas y empecé como, y yo en un momento dado de mi vida también decidí, y esto también es una elección, que esto iba a ser el centro de mi vida. No había nada más importante en mi encarnación de este momento que enfocarme en la ascensión. Entonces, enfocarte todos los días en eso, enfocarte todos los días en alimentar esa hambre que tienes quizás de información, empieza como a armar eventualmente un rompecabezas en tu psique. Empieza a armar un rompecabezas y que tú dices, ok, ya lo veo claramente, veo la coherencia en todo, empiezas a percibir y empieza a activarse mucha de ese inner knowing, de eso sencillamente ya lo sé, es algo que ya lo sabes, es algo porque empiezas a vivir desde esa verdad y cada vez más se confirma y cada vez más ves sincronicidades y te lleva más. Entonces
Eso es un proceso que a todo el mundo le va a pasar, pero tiene que ser una decisión constante, y una apertura a que todo te suma, todo te está llevando y todo el campo quantum, todo en cada segundo está interactuando contigo y con la intención que tienes. Entonces para mí ha sido una suma de todo. En este momento es así como veo la vida y no puedo volver a ver la vida de la otra manera, es imposible. Es como que ves algo y tienes una experiencia y ya dejas de percibir la realidad de la misma manera porque ya integraste esa experiencia, integraste ese conocimiento, integraste esa sabiduría que se despertó. Eh, Esto es como íntimo. ¿En qué momento fue ese cambio? O sea, vos tenías una vida 3D, para hacerlo literal, y en un momento decís, ves otra cosa y te das cuenta de que podés vivir desde otro lugar. Yo no te puedo, creo que no te puedo, o sea, te puedo marcar momentos en mi vida que tuve experiencias muy fuertes, ¿no? Pero creo que esto es un proceso que es constante movimiento. Es decir, nunca vamos a llegar a un punto en donde ya lo veo claro y yo te voy a decir, ya me iluminé y lo veo todo claro, porque no es así. Estamos, justamente el lugar de llegada es disfrutar el camino, ¿ok? Entonces, sí tuve experiencias en meditación en donde de repente mi cuerpo etéreo daba vueltas y mi cuerpo físico estaba sentado meditando. Entonces, cuando tú tienes experiencias que van más allá de esta tercera dimensión, dices, ok, esto no lo puedo explicar, esto no es de acá. Y para mí el tema de por lo menos los sueños, siempre he soñado muy lúcido, muy vívido, siempre he tenido mucha experiencia y contacto con otros seres en el astral. Creo que para mí los sueños toda la vida fueron cosas que me marcaron, eran momentos de información, porque para mí siempre fue como, tengo dos realidades, cuando me voy a dormir y cuando estoy despierta. Entonces, y para mí, mi vida en el astral es mucho más real que esta. Entonces, han sido muchas cosas. Realmente es algo que siempre va en evolución y hay momentos en el que de repente decidí, no, no es que decidí, es que dejé de soñar y de conectarme con los sueños porque necesitaba estar anclada en esta realidad y traer toda la información que venía y anclarla en esta realidad a través de la experiencia en estas realidades que quizás no eran tan agradables porque estaban detonando esa expansión. Pero es una evolución, es un camino constante que vas recorriendo. Y es muy sabroso darte cuenta finalmente de decir, ok, ya estoy disfrutando el camino porque ya sé cómo manejarme, ya sé cómo valorar todo lo que me está sucediendo, ¿no? Daniela, en este momento de tu vida, ¿por dónde, así íntegramente, internamente, por dónde estás andando? ¿Qué son las cosas que te ocupan? ¿Estás buceando en algo en particular? Viste que a veces estamos con un tema y nos empieza a dar vuelta. ¿En qué andas en este momento? Bueno, después del año pasado fue una noche oscura muy fuerte para mí, muy fuerte. Pasaron muchas cosas, mi papá trascendió, eso detonó un proceso muy grande. Se desataron, o sea, es como que la caja de Pandora se abrió de todos mis miedos, mis monstruos internos salieron y creo que el haber estudiado y el haber integrado tantas cosas me ayudó a no perderme en esa tormenta. Este, y finalmente, en este momento, es como que la divinidad, después de haber limpiado todo eso de una manera muy intensa, ahorita la divinidad me está diciendo, ok, es tu momento de manifestar todos tus deseos. Entonces, para mí ha sido como, este año ha sido como, y está siendo, como de pura manifestación. Y eso es lo que pasa cuando realmente liberas ya todo, dejas atrás, ya no te conectas tanto con la dualidad, entiendes que nada externo a ti realmente te afecta. Entonces estoy en un proceso de creación, de pura creación. Y dejas, y va a llegar un punto, las personas que no estén ahí todavía, en que dejas de ser causa y efecto para ser causa completamente. Entonces, es canalizar esa luz, es ser instrumento para esa luz de esa divinidad y dejar que se exprese a través de ti, es soltar lo que el ego quiere que sea y dejar que eso se exprese. Y es mágico cuando finalmente lo puedes hacer sin tantos velos. Y esa es la realidad que estoy viviendo ahorita. No tengo idea qué es lo que viene, pero sé y lo siento que es algo maravilloso. Es lo único que te puedo decir.
Qué lindo, porque además, mirá vos, ¿no? Hablaste de la muerte y decís, estoy en un momento muy creativo, como que después de eso y de integrarlo de una forma sana y evolucionada, lo que queda es la creación. Así es, exactamente. Y hoy hablaste también cuando decías de trascender, de que unos van a seguir en la 3D de una manera y otros van a trascender. Y yo decía, son como instrucciones para Dig- morir lo material. Claro, algunos van a ascender sin el cuerpo. Son instrucciones para morir de otra manera. dignamente. Sí, básicamente es que en realidad la muerte física Sí. no es algo natural, ¿ok? La muerte física viene dada básicamente porque estamos con nuestro campo electromagnético está tan contraído en el miedo y en la duda y en la dualidad que esa energía vital que estamos recibiendo, perdón, deja de alimentar tu cuerpo físico al punto de que no se puede, las células no se pueden replicar nuevamente, no se pueden rejuvenecer. En el momento en que tú integras más luz, cada vez que integras más luz en meditación o en conciencia, es como que abres ese portal para la energía divina y tu cuerpo empieza entonces a regenerarse, empieza a no, lo que es la enfermedad, el envejecimiento y la muerte, empiezan a ser cosas del pasado. Y eso a muchas personas le va a empezar a pasar, ¿no? Y mientras más evolucionemos, las nuevas generaciones quizás sean más longevas, porque la idea es que el proceso natural es que nosotros en la adolescencia deberíamos activar el chakra del corazón. Y esto, vamos a entrar en otros temas rapidito, pero cada chakra tiene la frecuencia de una dimensión. El primer chakra raíz es la frecuencia de la primera dimensión, el segundo de la segunda dimensión. Hemos estado en los tres primeros chakras, 1, 2 y 3, la tercera dimensión. Ahorita que estamos activando la frecuencia del chakra del corazón, entonces estamos empezando a vivir nuestra conciencia de alma en vez de nuestra conciencia encarnada. Y eso lo que está produciendo entonces ahorita es que el cuerpo físico pueda vivir mucho tiempo activando sus niveles de conciencia, pero teniendo es como vivir en un cuerpo de 20 años. Eso es lo que nos viene en el futuro. Poder habitar en esta experiencia dual, pero evolucionando constantemente la conciencia, teniendo experiencias sin pasar por la reencarnación. Entonces, sí es un proceso ahorita de morir a lo viejo para poder entonces sostener esta nueva frecuencia y estas nuevas creencias, ¿no? Qué importante habitar la multidimensionalidad que somos en este Ujú. proceso. Creo que desde el 2020 esto viene resonando muy fuerte en mucha gente que por ahí no estaba meditando y con conocimiento de lo que es un viaje astral. En un punto, ver que somos eternos y estar en esa multidimensionalidad nos abre a esto que decís vos, ¿no? Este paso de carbono a silicio, esta, Ujú. abrazar la vida, en definitiva. Sí, tenemos que llegar al punto de entender que así como eres una individualización de Dios, no tienes fin, no tienes inicio, y tienes la infinidad del tiempo para vivir todas las experiencias que quieras. Todas las experiencias que quieres, esa relación que no puedes tener ahorita, eso que no puedes manifestar ahorita, tienes la infinidad para hacerlo. Entonces, Qué bueno. saber que tienes ese campo en blanco para poder crear, te quita un peso de encima Sí. muy, muy grande, ¿no? Y es una manera nueva que estamos aprendiendo de vernos a nosotros mismos, de cómo somos, quiénes somos y entender esa multidimensionalidad. Qué alivio también conectar con ese poder creador y ver todas las capacidades, toda esta creación que está dentro nuestro y definitivamente ser protagonistas de nuestra propia vida, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que, otra cosa que hay que integrar es que Dios, la divinidad, está esperando que nosotros entendamos eso para ponerse a crear nuestros sueños más salvajes, a ir más allá de nuestros sueños. Entender que tenemos ese poder es la mayor integración de luz que podemos hacer. Entonces,
Es maravilloso el tiempo que estamos viviendo, pero también es una elección. Esto no te pasa, esto nosotros lo creamos. Así que sencillamente hay que elegirlo. ¿Y cómo lo eliges, Daniela? Porque siempre me preguntan. Sí. Sencillamente dilo en voz alta. Elijo ascender en este tiempo de vida. Y ya eso es una elección. Y sostén esa creencia y ese pensamiento. Sostenerla. Ese mensaje es para nuestra audiencia. Sí, Ese mensaje es para nuestra frase audiencia. célebre. Me encantó. ¿La puedes repetir, Daniela? Sí, esto es el proceso de ascensión y el proceso de regresar a casa es una elección que tienes que tomar con tu libre albedrío. Así que decláralo, declara el ascender en este tiempo de vida, declara integrar plenamente quién eres, integra la luz de Dios en ti, la luz de la fuente de la divinidad, como lo quieras llamar en ti, y finalmente expresa esa divinidad, expresa esa luz, porque tú estás creando la nueva era de la humanidad. Gracias, Divina. Ay, qué lindo, qué placer, gracias. Estar con vos. Si te queremos para una próxima, ya te estamos invitando, así te lo Sin digo. duda, un placer y un honor para mí caminar junto a ustedes este regreso a casa. Muchísimas gracias. Lina. Besos. Y bendiciones para todos. Bye bye.